Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, la cuenta. El Ejecutivo ha hecho presente las siguientes urgencias. Discusión inmediata. Proyecto de reforma constitucional que regule el estado de alerta para prevenir daños de infraestructura crítica. También al proyecto de ley que modifica el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso. También al proyecto que modifica las leyes 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal en casos calificados a controlar su cumplimiento por medio de monitoreo telemático. También al proyecto de ley que modifica la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica. También al proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. Se ha hecho presente la urgencia suma al proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles en juicios de precario y determinación de arrendamiento y de comodato. También urgencia suma al proyecto que modifica el Código Procesal Penal con objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de las conductas que la ley califica como terroristas. Al proyecto de ley sobre derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. También al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificación a la ley 20.084 sobre responsabilidad penal de los adolescentes y otras normas que indica. Ese proyecto se encuentra en tercer trámite. Al proyecto de ley que excluye de los beneficios regulados la ley 19.856 a quienes han cometido crímenes de carácter sexual en contra de personas menores de edad. Y finalmente al proyecto de ley que establece la obligación de las personas sin fines de lucro de informar acerca de los aportes que reciban. Se han recibido las siguientes iniciativas. Una moción de los honorables senadores señores Durresti, señora Allende y Órdenes y señores Araya y Buenchumilla, con la que inician un proyecto de ley que aumenta las penas del delito de usurpación de aguas y modifica normas de la ley 19.300. Hay una comunicación del honorable senador señor Francisco Buenchumilla, mediante la que solicita invitar a esta comisión a la doctora Irene Salvo Agoglia, objeto de que participe de la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje de reforma integral al sistema de adopción en Chile. Señor presidente, a propósito de eso, he remitido a su correo la nómina de todas las peticiones que han formulado también otros señores parlamentarios y el gobierno respecto de invitados para el estudio de esta iniciativa. Y finalmente hay un acuerdo de la sala. Ese acuerdo de la sala dispone lo siguiente, que el proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional y que establece delitos contra el medio ambiente, solo sea estudiado en particular por esta comisión luego de su aprobación en general por la sala. Esta materia se vio en la sesión de ayer, la sala acordó hacer la discusión en general y que ese proyecto pase a esta comisión para su discusión en particular. Eso es lo que puedo informar respecto de la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No veo palabras pedidas. Antes de entrar al tema, saludar al subsecretario de Justicia y por su intermedio que le pueda transmitir al Ejecutivo. El día de ayer todos vimos el mensaje presidencial donde el presidente de la República se comprometió a colocarle urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario. Como ustedes saben, lo habíamos conversado al interior de la comisión, mi intención como presidente era que una vez terminada la ley de adopciones, poder avanzar en matrimonio igualitario. Yo entiendo que el Ejecutivo tiene distintas prioridades, pero en atención a lo que el presidente de la República señaló el día de ayer, entiendo que matrimonio igualitario pasó a ser una prioridad para el Ejecutivo y como consecuencia de ello le pediría al subsecretario de Justicia que le transmita al presidente de la República y al ministro de la SECPRES que coloque la urgencia a este proyecto con el objeto de, terminado ley de adopciones, poder avanzar en la discusión de este proyecto, porque estamos viendo que se presentaron una serie de urgencias en otros temas y no respecto de matrimonio igualitario. Entonces, le pediría al subsecretario que pueda transmitirle eso al gobierno. Dicho eso, ¿Presidente? Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión. En segundo lugar, transmitir las excusas del ministro de Justicia y Derechos Humanos en la asistencia a esta sesión. Tuvimos hace pocos minutos
recién la notificación de una comisión en paralelo, la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, respecto de un proyecto también, mensaje del Ejecutivo de reforma al sistema de pensiones de alimentos, razón por ello que el ministro ha tenido que asistir a esa sesión que está en estos mismos minutos desarrollando, así que ese es el motivo de la ausencia del ministro. Y respecto, presidente, de su inquietud, efectivamente, tal como es de público conocimiento, se ha señalado el día de ayer por parte del presidente de la República el patrocinio respecto del proyecto de ley de matrimonio igualitario que está precisamente radicado en esta misma comisión. No había ingresado anteriormente la urgencia, precisamente por las que se dan cuenta son ingresadas el día de ayer mismo. En los próximos días va a ingresar una urgencia en ese sentido respecto de ese proyecto, sin perjuicio obviamente de la discusión que actualmente estamos teniendo, presidenta, respecto de este proyecto de ley en materia de adopción. Así que en ese sentido, obviamente vamos a transmitir esa preocupación, pero es coincidente justamente con el anuncio de ayer por el presidente de la República, presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Señor secretario, ¿el objeto de la citación del día de hoy? Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, la sesión del día de hoy está convocada con el objeto de continuar el análisis del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece reforma integral al sistema de adopción en Chile. Nos van a acompañar en la sesión de hoy día el subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, la jefa de la Dirección Jurídica, señora Mónica Naranjo, la abogada del Departamento de Asesoría y Estudios, señora Paula Recabarren, la jefa de Reinserción Social, señora Macarena Cortés, y el abogado de Reinserción Social, señor Pedro Pacheco. También nos acompañan hoy día, especialmente invitada, la académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señora Alejandra Illanes. Y también estaban invitadas para exponer a esta sesión del Centro de la Universidad Católica de Chile, de la Familia, su directora, doña Carmen Domínguez, que se ha excusado por compromisos impostergables que le impiden asistir a la sesión de hoy día, y nos va a acompañar la investigadora señora Carolina Salinas. Señor presidente, señoras y señores senadores, por lo tanto, el objeto de esta sesión es continuar con el estudio en general de este proyecto de ley, y están invitadas especialmente a exponer la profesora Carolina Salinas y la profesora Alejandra Illanes, según ya he dado cuenta. Muchas gracias, secretario. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y, en primer lugar, ofrecemos la palabra a la profesora Alejandra Illanes. Casi el micrófono, señora Alejandra. Perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. Saludo a los miembros de la comisión, a las autoridades que hoy día también están presentes. Y quisiera, para iniciar la presentación, si me permitieran, no sé si estoy habilitada para compartir pantalla. Sí, está habilitada. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Ahí sí? ¿Pueden verlo? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, voy a dar inicio a mi presentación. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me cursara esta comisión para efectos de venir a informar este proyecto, ¿no es cierto?, que ya está aprobado en la Cámara de Diputados y que es un proyecto que tiene de larga data, ¿no es cierto? Es un proyecto que viene del año 2013 y que durante esa tramitación ha sufrido importantísimos cambios, ¿no es cierto?, que están muy vinculados al tema que hoy día yo me quiero referir, y dice relación con la concepción del principio de subsidiariedad de la adopción y cuál es su impacto en esta nueva ley, ¿ya? Esta ponencia la he denominado la restitución del derecho del niño a vivir en familia por medio de la adopción, porque independientemente que este proyecto de ley no contempla una definición de lo que es la adopción, es claro cuál es su objeto, y el objeto es restituir el derecho del niño a vivir en familia, considerando, ¿no es cierto?, esta académica, que el objetivo fundamental que debe guiar, ¿no es cierto?, la actividad legislativa es lograr un adecuado encuadre del principio de subsidiariedad de la adopción a la luz del interés superior del niño y de su derecho a vivir en familia. Lo primero que quiero señalar es que la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño por parte de Chile indudablemente significó se ha traducido en el plano legislativo en un loable trabajo
con el objeto de ajustar la normativa interna a los principios contemplados en este texto de esta Convención Internacional, ¿ya? Y la Ley 19.620, que actualmente nos rige, es prueba de ese esfuerzo, es decir, es una ley que se fue dictada en su momento, en el año 1998, con el objeto preciso de avanzar y ajustarse a los nuevos predicamentos de la Convención. Y por lo tanto, resulta fundamental preguntarse, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Porque si en definitiva estamos frente a una ley que ya buscaba ajustarse a los criterios establecidos en la Convención, un poco preguntarse de dónde deriva esta necesidad profunda de cambio que tenemos, ¿ya? En primer lugar, hay una razón que es general, podríamos decirlo, y que se vincula a los proyectos de familia o a las necesidades de reforma permanente que experimentamos en el derecho de familia, y es que la familia es una realidad sumamente dinámica, ¿ya? Si nosotros llevamos esta afirmación al plano de la adopción, podemos darnos cuenta que esto es particularmente cierto. Ni la familia de origen, ni la familia adoptiva es la misma que hace 20 o 25 años atrás. Y eso ya nos da cuenta de una necesidad de cambio, ¿ya? Si bien es cierto, en Chile el problema de la familia de origen siempre ha tenido como telón de fondo la pobreza hace 20 o 25 años atrás estaba vinculado específicamente con carencias de tipo material, techo, abrigo, salud, ¿no es cierto?, educación, ¿no es cierto?, mayores tasas de desnutrición infantil, etc. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Muchas veces las carencias materiales se mantienen, sin embargo, la pobreza trae asociadas problemáticas que tienen una mucho mayor complejidad, ¿no es cierto?, consumo problemático de alcohol o de drogas, y uno podría preguntarse, bueno, ¿y en qué impacta eso en un proceso de adopción? Que tenemos que asumir que los procesos de rehabilitación y de reunificación familiar en estos contextos hoy día es mucho más complejo de lo que eran hace 20 o 25 años atrás. Y es un tema que nosotros no podemos desconocer y del cual es necesario hacerse cargo. Por otra parte, la familia adoptante tampoco es la misma. Chile ha afirmado, ¿no es cierto?, que hoy día reconoce un amplio modelo de familia. Esto ya no es una cuestión simplemente que nos venga de una declaración de la jurisprudencia. A nivel, ¿no es cierto?, legal tenemos reconocido un concepto amplio de familia, y ese concepto amplio de familia tenemos hoy día que hacernos cargo, ¿ya? Yo no voy a ahondar sobre el punto del tema de los adoptantes porque, ¿no es cierto?, creo que las intervenciones anteriores ya se han referido a ello, pero en definitiva esta debiese ser una ley que reconociera esta amplitud. Es decir, nosotros no podemos tener una legislación que permita a los adultos, ¿no es cierto?, organizar su vida, ¿no es cierto?, independientemente de su orientación sexual. Sin embargo, cuando nos referimos a la posibilidad de que estas familias tengan hijos, bueno, establecemos la barrera, ¿ya? Y creo que en ese sentido es interesante la nueva propuesta que contiene el proyecto. Pero esto dice relación con los cambios generales de la familia, que es lo que justifica normalmente los cambios en el plano legislativo. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que justifica que veamos la necesidad concreta de modificar el Estatuto de Adopción? Y esta necesidad concreta se vincula principalmente a la falta de eficacia que tiene el procedimiento de adopción hoy día en Chile para restituir el derecho del niño a vivir en familia. La realidad que yo describo no es una realidad que sea exclusiva de nuestro país. La semana recién pasada participaba de un seminario internacional en la cual nos encontrábamos profesores de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Perú, y coincidíamos en general en que este era el principal nudo crítico de los sistemas de adopción, que era la falta de eficacia, ¿ya? La falta de eficacia, repito, vinculado a la función que es restituir el derecho del niño a vivir en familia. Si uno examina las estadísticas, ¿no es cierto?, uno puede dar cuenta que aproximadamente de manera anual no se adoptan en Chile más del 2% de los niños que se encuentran en el sistema, ¿no es cierto?, de cuidados alternativos en términos generales. Esa cifra no varía mucho año a año, ya probablemente el 2018, derivado de, ¿no es cierto?, la crisis institucional del Sename, tuvimos, ¿no es cierto?, cifras más exactas, pero ese porcentaje no tiende a cambiar en demasía, ¿ya? Por lo tanto, la adopción en Chile no solamente es subsidiaria, ¿no es cierto?, y eso tenemos que cumplir ese mandato, sino que además es de bastante poca incidencia, ¿ya? Porque claro, uno podría decir, miren, como es subsidiaria, esto podríamos considerar que tenemos un sistema exitoso, se adopta solamente el 2%, bueno, y el otro 98% debiese ir a la reunificación familiar. Sin embargo, vamos a ver que esto no es así, ¿no es cierto? Hay un importante número de niños y adolescentes que muy probablemente no van a ir a ninguno de estos dos lados. No van a ser adoptados, por las razones que más adelante me voy a referir,
y respecto a los cuales tienen nulas o escasas posibilidades de reunificación familiar, ¿ya? Respecto al cual este proyecto en el fondo no se hace cargo porque esta es una ley de adopción, pero que lo voy a dejar pendiente al final de mi intervención, ¿ya? El análisis que yo voy a proponer, ¿no es cierto?, considerando las intervenciones que se han hecho con anterioridad en esta comisión y con el objeto de no ser reiterativa, es que yo me voy a referir fundamentalmente a un tema. Y dice relación con el encuadre que estimamos que resulta fundamental hacer del principio de subsidiariedad de la adopción a la luz del interés superior del niño y de su derecho a vivir en familia, ¿ya? Uno podrá decir, bueno, pero ¿cómo retrocedemos tanto a un principio orientador en circunstancias que tenemos un proyecto que está bastante avanzado? Bueno, porque el principio de la subsidiariedad de la adopción es un principio central de la adopción. Y la decisión que se adopte en esta materia, es decir, la concepción que se tenga respecto de la subsidiariedad, o si se quiere, de la extensión de la subsidiariedad, naturalmente impactará en una serie de figuras que este proyecto se hace cargo, ¿ya? Bien sabemos que la familia, o afirmamos, ¿no es cierto?, con absoluta propiedad que la familia es respecto a un niño un derecho, ¿ya? No se trata simplemente de que es bueno, deseable o conveniente que un niño viva en familia, sino que esto es un derecho, ¿ya? Y esa es la trascendencia que le da al ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, y que se pone en manifiesto en la Convención de los Derechos del Niño y también en nuestra legislación interna, ¿ya? Y aunque formalmente la Convención de los Derechos del Niño no tiene formalmente, ¿no es cierto?, asignado un orden de prelación que podríamos decir es el número 1 o 2, claramente tiene un lugar muy importante, y por una razón bastante lógica, y es la siguiente: en la medida que el niño tenga satisfecho este derecho, existe una mucho mayor probabilidad que los otros derechos sean satisfechos, ¿ya? Por eso que la doctrina dice, mire, esto en definitiva es un derecho motor de otros derechos. En la medida que este niño viva en una familia, tiene mayor posibilidad de acceso a salud, a educación, a recibir, ¿no es cierto?, una formación integral, satisfacción de necesidades, no solamente materiales, sino que también espirituales, ¿ya? Es importante, ¿no es cierto?, al hablar de adopción y hablar de derecho del niño a vivir en familia, entender que el derecho del niño a vivir en familia es un derecho que tiene un contenido complejo, ¿ya? Porque si bien es cierto, se identifica, ¿no es cierto?, en primer término con el derecho del niño a vivir y ser cuidado por sus padres, es decir, ¿no es cierto?, uno podría decir que esta es la forma natural de satisfacción del derecho del niño a vivir en familia, ¿no es cierto?, de lo cual se hace perfectamente cargo el legislador chileno en la regulación, por ejemplo, en la institución del cuidado personal. Es un derecho, ¿no es cierto?, que establece, ¿no es cierto?, como contrapartida obligaciones no solamente para los padres, sino para el Estado, particularmente cuando los padres no están o no han estado en condiciones de satisfacer este derecho, ¿ya? Y es así como las modalidades sobre cuidado alternativo del derecho de los niños, que es fundamental tener a la vista para analizar el proyecto de adopción, nos plantea que el derecho del niño a vivir en familia implica que el Estado tiene la obligación concreta de apoyar a los padres a fin de que estos puedan brindarle al niño un entorno seguro. Tiene el Estado la obligación de garantizar que la separación de los niños de sus padres no se va a producir sino cuando esto es indispensable para garantizar su interés superior. El derecho a establecer en hipótesis de separación cuidados, modalidades de cuidado personal, preferentemente familiares, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la ley de garantías que hoy día plantea, ¿no es cierto?, el sistema de familia acogida como preferente respecto al residencial, y finalmente, y esto entronca con lo que a nosotros nos interesa, el derecho al derecho a que se les restituya el derecho a vivir en familia, ¿ya? Es decir, no es que tengamos el derecho a vivir en familia en un extremo y la adopción sea una cuestión distinta. La adopción constituye un instrumento de restitución del derecho del niño a vivir en familia. Ahora, tanto en el predicamento de la Convención de los Derechos del Niño como de nuestra propia legislación interna, en esta restitución el Estado tiene como obligación principal la intención de que esta restitución, una vez que se ha producido la separación del niño de su núcleo familiar, se intente en la propia familia de origen, idealmente ante los padres o con los padres, o si no, en su familia ampliada. Y solo cuando esto no fuere posible, ¿no es cierto?, recurrir a un mecanismo subsidiario como sería entre nosotros la adopción, ¿ya? Pero un paso y el otro, es decir, ¿no es cierto?,
cómo construimos esa subsidiariedad es el desafío que tiene este legislador, ¿no es cierto? Es lo que debemos nutrir de contenido, entender hacia dónde nos debemos dirigir, cuestión que un poco se va plasmando en su articulado, ¿ya? Para explicar esto yo traje un caso, ¿no es cierto?, un poco para evidenciar cuáles son los problemas, cuáles son las tensiones, que es un caso que yo traigo, que es un caso que ocurrió en el Tribunal de Familia de Valparaíso, pero que refleja absolutamente lo que vemos a diario en las causas de susceptibilidad de adopción, en las causas que llegan a la Corte Suprema y en la cual nosotros tenemos acceso a revisar, ¿ya? El caso era el siguiente. Esta era una niña, ¿no es cierto?, que en el año 2013 es separada de su madre, ¿no es cierto? La madre era una mujer que en aquella época ejercía la prostitución, tenía consumo problemática de alcohol y droga, y con ocasión de denuncia de vecinos, ¿no es cierto?, y también del CEFAM, ¿no es cierto?, que atendía a los niños, se decreta una medida de protección en virtud de la cual se ordena la separación de Daniela y también de sus hermanos de la madre. Mientras sus dos hermanos quedan bajo el cuidado de las abuelas materna y paterna respectivamente, Daniela, una niña sin filiación paterna determinada, es, ¿no es cierto?, ubicada originalmente en un centro residencial, ¿ya? Pasó en el centro residencial aproximadamente 6 meses y en mayo del año 2014, Daniela es llevada a un programa de familia de acogida. De acuerdo a los antecedentes del proceso, se logró establecer que Daniela había pasado 3 años en familias de acogida, es decir, el Estado de Chile había respetado la temporalidad de las modalidades de cuidado alternativos, pero ¿en qué términos? En que 1 año por familias de acogida. Es decir, ¿no es cierto?, estábamos frente a una niña que completaba prácticamente 4 años de separación de su madre, sin posibilidad de reunificación familiar en contexto de medida de protección. Sobre la base de estos antecedentes, el Servicio Nacional de Menores en el año 2017 solicitó la declaración de susceptibilidad de Daniela, frente a lo cual la madre se opone, ¿ya? El 29 de septiembre de ese año, el Tribunal de Familia rechaza la solicitud. Y el fundamento principal para rechazar la solicitud, y que se repito, lo vemos a diario, ¿no es cierto?, en las causas de susceptibilidad de adopción, es haber detectado que el sistema, que los programas de intervención decretados en contexto proteccional no habían hecho bien su trabajo, ¿ya? Es decir, no había operado correctamente ni la intervención con la madre, ni el despeje familiar en el orden de habilitar o intentar habilitar otros parientes, ¿ya? Este no es un problema. ¿Podemos coincidir con lo que plantea el tribunal? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Efectivamente tenemos graves falencias en la intervención que se hace en Chile a nivel proteccional, ¿ya? Las sentencias de papel que ordenan que una familia tiene que integrarse, ¿no es cierto?, a un programa de habilitación de competencias parentales. Hablamos de sentencias de papel porque no hay cupo, o la fórmula de llevar a cabo la intervención es tan compleja que en definitiva a las personas se le hace cuesta arriba o imposible. Resuelve el tribunal, ¿no es cierto?, que sobre la base del principio de subsidiariedad, ¿no es cierto?, el juez no ha llegado a la convicción de que la situación de Daniela sea absolutamente irreversible, ¿ya? Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, no se ha logrado acreditar que las inhabilidades de la madre son permanentes. Es decir, ha estado 4 años en el sistema de cuidado alternativo, pero no tengo la convicción de que esta inhabilidad sea permanente, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se rechaza la solicitud, ¿ya? Y aquí llamo la atención porque si bien es cierto, se rechaza la solicitud presentada por el Servicio Nacional de Menores, esto no significó que Daniela egresara del sistema proteccional, ¿ya? Puesto que esto resolvía exclusivamente sobre la susceptibilidad de adopción, y cuestión distinta iba a ser lo que iba a ocurrir en medida de protección. En este caso le seguí la pista, ¿no es cierto?, y Daniela logró egresar en definitiva, no sé si es que habrá vuelto o no, 1 año y medio después, ¿ya? La fiscal judicial, ¿no es cierto?, cuando el Servicio Nacional de Menores apela, ¿no es cierto?, la fiscal judicial, ¿no es cierto?, plantea que a su turno, si bien es cierto, la madre ha logrado dar cuenta de cierta mejoría, de la intención de adherir al programa, lo cierto es que en 4 años no lo ha logrado. Y que por lo tanto lo que corresponde en definitiva es que el juez resuelva sobre la base del mérito del proceso, acerca de si en ese momento la madre estaba o no en condiciones de asumir competentemente el cuidado de la niña. La opinión de la fiscal judicial, en definitiva, no es tomada en consideración o no es recepcionada por la Corte, quien, en definitiva, acoge rechaza el recurso de apelación, confirmando la sentencia que había rechazado la susceptibilidad de adopción de Daniela. ¿Por qué recurro al caso? Porque este caso va a servir para ilustrar
el tema que me interesa plantearlo, que es el tema de la subsidiariedad de adopción. ¿Cuál es la visión que tenemos hoy día y cuál es la visión que nos propone la nueva ley? ¿Ya? El artículo primero de la ley 19.620 es la que consagra este principio, ¿ya? Señalando que la institución de la adopción tiene por objetivo restituir el derecho del niño a vivir en familia cuando ello no le pudiese ser proporcionado por su familia de origen, ¿ya? Es decir, esto no es una modalidad alternativa de filiación, sino que subsidiaria. Esta subsidiariedad se plasma luego en la regulación que hace la actual ley en torno a cuáles son las causales que justifican la declaración de susceptibilidad de adopción de un niño, en la cual está la entrega voluntaria, la adopción por integración, pero que son causales que tienen una baja o mucho menor preponderancia en términos prácticos, y claramente la más importante es, ¿no es cierto?, la hipótesis en que el menor ha sido declarado susceptible de ser adoptado por declaración del tribunal competente, basado, ¿no es cierto?, en que los padres no están en condiciones de hacerse cargo del cuidado del niño, ¿ya? Y es el artículo 12, ¿no es cierto?, el que consagra cuáles son las razones que justifican, ¿no es cierto?, o que permiten efectuar esta declaración, siendo la más relevante o la más utilizada en términos prácticos, ¿no es cierto?, la del número 1 del artículo 12, que permite la declaración de susceptibilidad de adopción cuando los padres se encuentran inhabilitados física o moralmente para ejercer el cuidado personal de conformidad con las normas del Código Civil y también vinculado con la ley de menores, ¿ya? Más abajo, ¿no es cierto? Las diapositivas son súper chicas, pero más abajo está la descripción del artículo 12, y claro, y ahí pareciera ser que es muy estricto, ¿no es cierto? Porque hay otras que dicen cuando el padre no le proporciona atención económica durante el plazo de 2 meses, plazo de 30 días, tratándose de niños de corta edad, entrega del niño a una institución con ánimo de desatenderse, pero la práctica, ¿no es cierto? En la práctica no hay demanda prácticamente que vaya montado o que vaya fundamentado exclusivamente en el número 2 y 3, ¿ya? En la práctica, este nivel de exigibilidad no funciona y por lo tanto, la mayor parte de las causas entran alegando la inhabilidad física o moral para el ejercicio del cuidado personal. Lo que da cuenta entonces que solamente en esa ocasión decretamos la subsidiariedad. Otro punto en el cual se refleja la subsidiariedad en la actual ley es la notificación e intervención de los parientes que ahí se indican. La ley ordena actualmente la notificación de los parientes hasta el 3er grado de consanguinidad, idea que se mantiene en esta ley, para que estos concurran a la audiencia preparatoria a exponer lo conveniente a los intereses de aquel, o sea, del niño. En Chile hoy día se admite que puedan concurrir a esta audiencia preparatoria parientes para oponerse a la declaración de susceptibilidad, aun cuando ellos no tengan ninguna alternativa concreta para ese niño. Cuestión que afortunadamente avanza en este proyecto de ley. Es decir, me opongo simplemente porque me opongo. Y esto no es una cuestión infrecuente. En Chile existe de alguna manera, hay un estigma en torno a la adopción. La adopción es una mancha en la familia de origen, así es percibido, y por lo tanto, ¿cierto?, cuando un niño va a ser declarado de susceptibilidad, se va a declarar su susceptibilidad, o estamos en este contexto, no es infrecuente que parientes ocurran precisamente para evitar esa mancha en la familia. Es un tema cultural que es bastante complejo. Otra parte, ¿no es cierto?, en que se proyecta, ¿no es cierto?, este principio es la fundamentación de la sentencia. Hoy día el juez tiene la obligación de dar cuenta respecto de la imposibilidad de que el niño, ¿no es cierto?, permanezca o se restituya a su familia de origen, ¿ya? ¿Cuál es el problema que genera la visión actual del principio de subsidiariedad a la adopción proyectado de la forma que yo lo planteo? Es que la protección del derecho del niño a vivir en su familia de origen termina operando con un obstáculo concreto, clarísimo, al derecho fundamental que le asiste a todo niño a vivir en una familia, ¿ya? Y a partir de esto surge ¿no es cierto?, o planteamos la necesidad de contextualizar la subsidiariedad de la adopción ¿no es cierto?, por el interés superior del niño y su derecho a vivir en familia. Y aquí entronco con lo que yo le planteaba en el fondo en el origen. ¿Cuáles son las preguntas? Primero, ¿cuál es el tiempo que el Estado tiene razonablemente para restituir el derecho del niño a vivir en familia? Recuerdo una vez más el caso de Daniela.
que es el caso que se presenta respecto a muchos niños chilenos. Segundo lugar, ¿cómo hemos de articular, ¿no es cierto?, los instrumentos que tenemos para esta restitución? Si la vida de este niño, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, el drama del niño no comienza con la declaración, con la causa en que se pretende declarar la susceptibilidad de adopción. Normalmente tenemos causas de medidas de protección de larga data, en las cuales falla la intervención, y solo ante la falla de la intervención tenemos causa de susceptibilidad de adopción. Y finalmente, ¿cómo vamos a resolver los conflictos de interés? ¿Entre quién? Entre la familia de origen, que desea que el niño se mantenga unido filiativamente, aunque no tenga las condiciones concretas para asumir su cuidado, y el derecho fundamental del niño a vivir en una familia. Idealmente en su familia de origen, pero en todo caso en su familia. ¿Por qué yo decidí referirme a este punto y no a muchos otros muy interesantes que contiene la nueva ley? A propósito de un oficio que hace la Corte Suprema informando este proyecto de ley, en que la Corte Suprema plantea lo siguiente. Dice en este oficio la Corte Suprema: por su parte, la subsidiariedad y el derecho a vivir en una familia son consagrados en el artículo 1, que contempla los objetivos de la institución de la adopción. Aquí se está refiriendo al proyecto en comento. Sin embargo, dice la Corte Suprema, se echa de menos una regulación que explicite la obligación de trabajo y apoyo con la familia de origen para evitar la separación de su familia de origen. El proyecto de ley no aborda este tema, alejándose de los estándares establecidos en las directrices de la Asamblea General, donde se señala expresamente que la separación del niño de su propia familia debería considerarse como un último recurso y en lo posible debiese ser temporal y por el menor tiempo posible. No continúo la lectura porque la verdad es que yo voy a dejar a disposición esta diapositiva, ¿ya? Lo que plantea la Corte en este oficio refleja la visión que hoy día tiene la Corte Suprema y que se proyecta sus sentencias de causa de susceptibilidad de adopción. Hoy día las causas de susceptibilidad de adopción son utilizadas como mecanismo de fiscalización de todo aquello que no se hizo o se hizo mal en contexto proteccional. Volvamos nuevamente al caso de Daniela. ¿El Estado de Chile hizo bien su trabajo en contexto proteccional? Muy probablemente no. El punto es, ¿quién paga los platos rotos? ¿Cuál es la ruta normal de la adopción después de un poco de lo que yo he planteado? Como yo les decía, la historia de este niño no parte, ¿no es cierto? La historia de Daniela no parte con la apertura de una causa de susceptibilidad de adopción. La ruta ordinaria, ¿no es cierto?, es que comenzamos con una causa proteccional en que se ordena la separación de un niño, en que se establece un plan de intervención individual, y hace algunos años los tribunales, con el objeto de mantener en la retina al niño, es decir, que el niño se pierda en la causa proteccional, ordenan la apertura inmediata de una causa de cumplimiento de medida de protección con el objeto de fiscalizar, ¿no es cierto?, si es que la familia cumple o no cumple. Y solamente cuando se ha establecido que esto no es posible, ¿no es cierto?, se ordena la apertura de una causa de susceptibilidad. Y aquí vuelvo sobre las preguntas tratando de esbozar respuestas. ¿Cuál es el tiempo que tiene el Estado razonablemente para restituir el derecho del niño a vivir en familia? Nosotros no podemos, repito, partir esta historia pensando solamente en la cláusula de susceptibilidad. Es menester considerar que estas van a tener en muchos casos como antecedente una causa proteccional, ¿ya? Y sin embargo, en la práctica pareciera ser que partimos desde cero. Es decir, en la práctica nos encontramos frecuentemente con una familia que falla en contexto de medida de protección. Estamos largo tiempo, y cuando se inicia la causa de susceptibilidad es como que abriéramos una nueva oportunidad. Borramos completamente lo que se ha hecho hacia atrás y comenzamos desde cero. Sin embargo, el reloj de arena para el niño sigue corriendo. Y sabemos todos que a mayor edad baja sustancialmente el perfil de adoptabilidad de un niño. Si nosotros consideramos las estadísticas nacionales de los niños que son adoptados en nuestro país, ¿no es cierto?, idealmente por el matrimonio, en la fórmula que tenemos hoy día, esto, ¿no es cierto?, no superan anualmente los 2 años de edad. Ese es como el niño deseable para adopción. Y nuestras estadísticas aumentan la edad de la adopción hasta los 6 o 7 años solamente considerando las adopciones en el extranjero. Realidad preocupante si consideramos que más del 68% de los niños en el sistema residencial, por lo menos el año 2008, tenía más de 8 años, ¿ya?
Y preocupante, además, si nosotros consideramos lo que ha dicho la propia Corte Suprema, o sea, la Asociación Nacional de Magistrados, que mejor, cuando usted tiene un niño, ¿no es cierto?, que tiene más de 7 años, mejor ni siquiera pida la declaración de susceptibilidad de adopción, porque lo más probable es que usted corra el riesgo de dejarlo en el peor de los dos mundos, sin una familia de origen, al cortar los lazos, y sin posibilidad de insertarlo en una familia adoptiva. Porque aunque nosotros declaremos que la adopción es para menores de 18 años, la realidad es que aquí tenemos un techo indivisible, que es necesario visibilizar. Un niño con 6 o 7 años tiene nulas o escasas posibilidades de reinsertarse en una familia adoptiva. Por lo tanto, el tiempo y la eficacia tienen que ser, en el fondo, los elementos centrales de este proyecto, ¿ya? ¿Cómo tienen que articularse los instrumentos para que se restituya el derecho del niño a vivir en familia? Hoy día estamos en un escenario distinto probablemente que el que estaba cuando se discutió este proyecto en la Cámara de Diputados. Hoy día tenemos ya instalada una nueva institucionalidad de infancia, una ley de garantías que esperamos que vea prontamente la luz, en las cuales se explicita la obligación del Estado de trabajar realmente con la familia de origen. Pero el punto es, ¿dónde ubicamos ese trabajo? En mi concepto, ese trabajo tiene que ubicarse fundamentalmente en la causa proteccional. Ese es el escenario para trabajar por la habilitación. Y por lo tanto, hacerse cargo de lo que plantea la Corte Suprema y decir, mire, ¿sabe qué? Utilicemos el proceso de susceptibilidad para esta terapia familiar, parece una cuestión que a mí me preocupa. Y por eso que aunque estoy hablando de un principio, en un proyecto que ya tiene mucho avance, quería hacer énfasis en esto, ¿ya? No puede ser que terminado un trabajo en sede proteccional, partamos desde cero. Indudablemente que es necesario poner el ojo en tema proteccional, pero tenemos que confiar que la nueva ley de garantía y la nueva institucionalidad de la infancia va a lograr un trabajo de mayor calidad. ¿Cómo vamos a resolver los conflictos de intereses? ¿Ya? Hoy día los conflictos de intereses lamentablemente en muchos casos se resuelven en favor de la familia. Porque hoy día la ley dice, mire, usted puede declarar un niño susceptible de ser adoptado si es que hay inhabilidad física o moral de los padres. Tenemos una madre, Daniela, que durante 3 o 4 años no estaba en condiciones de hacerse cargo. Nosotros como abogados entendemos que las causas se resuelven conforme al mérito del proceso, pero en materia de susceptibilidad de adopción es una cuestión distinta, porque el juez no solamente mira lo que tiene en el escritorio, sino que está obligado a hacer una suerte de proyección. Y ustedes comprenderán que con este nivel de proyección, el término de inhabilidad es un término siempre relativo, porque a lo mejor hoy día es alcohólica, hoy día es drogadicta, pero a lo mejor el día de mañana se puede rehabilitar. ¿Queremos eso en materia de susceptibilidad de adopción? ¿Cuáles son los aportes que hace este proyecto? Aquí voy a ir terminando y les pido disculpas si me extendió en demasía. En primer lugar, hay una mayor precisión de las causales que autorizan la declaración de adoptabilidad, ¿ya? Aquí solamente menciono uno como ejemplo y para dar cuenta del impacto que puede tener. Hoy día, o sea, lo que propone este proyecto es declarar la adoptabilidad del niño ante la imposibilidad de ambos padres y demás miembros de la familia de origen hasta el 3er grado. Es decir, con esto, usted como abogado no se puede plantear iniciar una causa de susceptibilidad de adopción mientras en sede proteccional usted no acredite que hizo la intervención con todos estos sujetos. Hoy día esto no ocurre, porque hoy día como la causal de susceptibilidad de adopción es solamente mirando a los padres, ocurre que usted trabaja en protección con los padres y después en sede de adopción aparecen estos parientes y usted tiene que volver en muchos casos a foja cero. ¿Ya? No me puedo entrar en detalle en particular, pero era simplemente una muestra. En segundo lugar, se exige que la intervención de los parientes, que la oposición de los parientes sea una oposición fundada. Es decir, hoy día aquí en la actualidad yo les decía, el pariente se opone porque se opone. No queremos esto para nuestra familia. No tenemos las condiciones para hacernos cargo, pero no queremos esto para nuestra familia. Hoy día, los parientes que pueden oponerse son aquellos que proponen una posibilidad concreta de ingreso para el niño. En tercer lugar, se contemplan sanciones específicas para la falta de colaboración de padres y parientes, ¿ya? El artículo 22 me parece que es una norma que es interesante, ¿no es cierto?, en el sentido de que, en el fondo está diciendo, mire, si usted no hace lo que se comprometió a hacer en contexto de susceptibilidad de adopción, esto tiene una sanción específica determinada, no por si el juez lo quiere o no aplicar, determinada por el juez, ¿ya? La interesante figura de la suspensión del procedimiento, ¿ya? Esta es una figura que yo creo que requiere algún mayor análisis, ¿no es cierto?, pero es interesante.
Hoy día, si hay un pariente que se ofrece o propone alternativas de egreso, esto puede significar la frustración de la causa de susceptibilidad, es decir, que se rechace la demanda de susceptibilidad sin que el niño tenga posibilidades concretas de egresar nunca. En el caso de Daniela, se rechazó la susceptibilidad de adopción y estábamos claros que la madre, y no había otro pariente dispuesto a hacerse cargo. Hoy día la ley establece que frente a esta alternativa de egreso, el procedimiento pueda suspenderse a fin de fiscalizar si efectivamente la restitución se produce o no se produce, ¿ya? Yo creo que aquí hay que incorporarse más, hay que leerla con mayor detención, porque ustedes comprenderán que, si bien es cierto, se plantea un plazo de 6 meses, si es que tenemos la posibilidad de renovarlo eternamente, esto va a significar seguir extendiendo en demasía los tiempos de restitución del derecho del niño a vivir en familia. En quinto lugar, se establece expresamente que, ¿no es cierto?, frente a, de alguna manera, la frustración de la restitución del derecho del niño a vivir en familia por reunificación familiar, cuando hemos rechazado la demanda de susceptibilidad de adopción, esto debiese dar lugar en un tiempo razonable a la apertura de una nueva causa de susceptibilidad de adopción. El objetivo de esta parte, ¿no es cierto?, es que los niños no se nos pierdan en el sistema proteccional, es decir, me rechazan hoy día la causa de susceptibilidad y en el fondo me olvido de este niño, ¿no es cierto?, y cuando me vuelva a acordar volveré a pedir la causa, a pedir nuevamente la susceptibilidad, porque hoy día se establecen plazos acotados para ello, ¿ya? En sexto lugar, ¿no es cierto?, se establece expresamente la ineficacia del reconocimiento de paternidad o maternidad posterior a la sentencia que declara la adoptabilidad del niño. Este es un tema bien interesante y bien práctico. Hoy día no es infrecuente que una forma de frustrar todo el proceso de declaración de susceptibilidad de adopción es cuando la madre, por ejemplo, tratándose de niños sin filiación paterna determinada, logran, ¿no es cierto?, que un padre reconozca y por lo tanto hasta ahí, ¿no es cierto?, esto genera una enorme complicación para la continuidad de la causa de susceptibilidad o derechamente la frustración de la madre, ¿ya? La fijación de un plazo acotado para iniciar el proceso de enlace adoptivo, porque lamentablemente la adoptabilidad es solamente un primer paso. Usted solamente ahí está declarando que el niño está en condiciones de, pero usted no va a restituir el derecho del niño a vivir en familia mientras no logre el enlace adoptivo, y aquí se establecen plazos acotados para iniciar este enlace, ¿ya? Termino simplemente refiriéndome a los desafíos país, ¿ya? Aquí hay un desafío, ¿no es cierto?, que es a los legisladores, es a usted, y es tratar de objetivar el interés superior del niño en el contexto de la adoptabilidad. Esa objetivación tan necesaria lo hemos logrado de manera exitosa en otras materias. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre en materia de cuidado personal. Hoy día, en conflicto interparental, el juez no resuelve conforme a lo que él piensa que es bueno para un niño. Hoy día tiene parámetros concretos que le permiten construir esa decisión sobre la base del interés superior. En materia de adoptabilidad no tenemos esa claridad. Si uno piensa en la historia de este proyecto, yo lo inicié el análisis del año 2013 y era una ley muy pro adopción. El año 2015 retrocedemos, un frenazo, y es nuevamente miremos a la familia de origen, no sancionemos a la pobreza, y hoy día creo que tenemos la posibilidad de avanzar, ¿ya? Aquí tenemos que cuestionar algunos dogmas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una convención que dice que el mejor lugar de los niños para vivir es su familia. Vale, nos hacemos cargo de eso en la regulación de la figura del cuidado personal, pero eso no puede significar que poniendo las fichas en una familia de origen frustremos el derecho del niño a vivir en una familia, ¿ya? En segundo lugar, y esto no es un desafío de los legisladores, pero sí que tenemos como sociedad, es valorizar la adopción como instrumento de restitución del derecho del niño a vivir en familia. Como les decía, hay muchas familias que, no obstante reconocer su imposibilidad en el plano interno, no están dispuestos a dar los niños a la adopción, puesto que eso significa un estigma que no están dispuestos a llevar por delante, ¿ya? Otro punto, dotar de eficacia a las causas proteccionales. Si es ahí donde tenemos la obligación de trabajar con la familia de origen, ¿ya? Y por lo tanto, este es un proyecto que no puede, ¿no es cierto?, analizarse sin el contexto del nuevo sistema, ¿no es cierto?, de la infancia, y sin tener a la vista la ley de garantía. Un poco ubicar el trabajo de la familia, pero donde corresponda, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, y esto lo dejo planteado para futuras iniciativas, generar instrumentos alternativos de restitución del derecho del niño a vivir en familia. La Convención y la legislación chilena mira este tema en blanco y negro, es decir, un niño separado y o va a volver con la familia de origen o va a ser adoptado. A muchos niños no les va a pasar ninguna de las dos cosas, y hoy día no tenemos una respuesta frente a los niños que están en la escala de los grises. Y eso es nuestro deber como Estado, ¿ya?
En su momento, ¿no es cierto?, existían otras figuras que vale la pena explorar: adopciones abiertas, familias acogedoras con posibilidad de optar a cuidados personales definitivos, etc. Muchas gracias y espero no haberme excedido demasiado en la intervención. Gracias a la profesora Alejandra Illanes, y a continuación ofrezco la palabra a la profesora Carolina von Schachmann. Presidente, perdón, la invitada es doña Carolina Inés Salinas, que es la directora del Centro de Perdón, Familia. doña Carolina Inés Salinas. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, aquí no voy a compartir mi PowerPoint, que estoy con algún problema de internet, y les pido disculpas desde ya si es que en algún minuto me desconecto. Estoy tratando de tener aquí el internet muy vigilado, pero les hago esa prevención. Les pido disculpas desde ya, y antes que nada los saludo a todas y a todos. Agradezco esta invitación. Ya con la profesora Illanes nos había tocado informar este proyecto en sus albores, hace muchos años, cuando estaba en tramitación en la Cámara de Diputados, y efectivamente ha tenido variaciones que a mi juicio son muy positivas. Creo que es un proyecto que en general, si lo situamos en el contexto actual del sistema proteccional chileno, estaría dando respuesta, y esto es un comentario primero que quisiera hacer, estaría dando respuesta a algunos de los vacíos que se notan, ¿no? Hoy día arrastramos en la vigencia de la ley 19.620. Dicho esto, quisiera solamente contextualizar también este nuevo Chile al cual hacía relación Alejandra, con algunas cifras que el reciente informe del Servicio Nacional de Menores ha relevado, ¿no? Este informe que corresponde al año 2019, pero que recientemente se publica. Efectivamente, durante el año 2019 ya se había notado en los últimos 4 años, se ha ido bajando la cantidad de causas de susceptibilidad de adopción y adopción en Chile. En el año 2019 solamente se iniciaron 529 causas, alrededor de 90 causas menos que en el año 2015-2016, y esa disminución de causas de susceptibilidad de adopción implicó también una disminución final, ¿no? De cuántos enlaces adoptivos, cuántas adopciones se realizaron en total en Chile en el año 2019, que fueron solamente 354 enlaces adoptivos, ¿no? Una cifra bastante baja en relación a otros años. No tenemos cifra del año 2020, pero seguramente es aún más baja. En relación al estado civil de los solicitantes nacionales, de los residentes en Chile, se puede señalar que en general, estos enlaces adoptivos corresponden a matrimonios, representando, según las cifras, el 94% del total de los enlaces nacionales, vale decir, de 340 y algo casos, 320 fueron enlaces dados a matrimonios adoptantes, y por lo tanto, entonces, solicitantes de otro estado civil estarían aportando bien marginalmente al universo de casos registrados. Respecto de situaciones de fracaso adoptivo, y esto creo que es un dato importante, si bien solamente se registran un fracaso de 8 adopciones, siendo un número muy menor, las consecuencias que tiene un fracaso adoptivo para la vida de un niño creo que es un elemento demasiado importante. El daño que esto puede producir es muy relevante, y por lo tanto alguna mención a formas de prevenir el fracaso adoptivo, creo que también se dan luces en este proyecto. Me parece muy importante que el acompañamiento de los programas de adopción no solamente sean preadopción, sino que también haya un acompañamiento posadoptivo, que creo que sí lo recoge a lo menos la intención que proyecta el programa de adopción que se esboza en este proyecto. Ahora bien, respecto del tiempo de espera, Alejandra nos
creo que con mucha razón nos trajo aquí un ejemplo de carne y hueso, ¿no? De la vida de Daniela, del tiempo que tienen que esperar nuestros niños para ser adoptados, para optar o para optar a ser adoptado. En el año 2015 se publicó en la Universidad Católica en conjunto con la Fundación San José un libro que se llama El tiempo de los niños, que básicamente reflejaba las tensiones, ¿no?, que se producían entre lo que llamamos el tiempo que los niños pueden esperar y el tiempo que nos podemos demorar en resolver su situación, desde el punto de vista proteccional y también desde el punto de vista de la adopción como medida de última ratio. Creo que en este sentido, el tiempo de espera que refleja esta información que tenemos, la última del CENAME, no son cifras muy auspiciosas, ¿no? El tiempo de espera de un niño en general, mientras más pequeño, evidentemente promedia un tiempo de espera menor entre que es declarado susceptible y es adoptado finalmente, pero a medida que él va creciendo, va alcanzando mayores de edad, el tiempo de espera, sobre todo de los mayores de 8 años, aumenta incluso a un año. Un año, no estamos hablando de un año de tiempo en que se demora la declaración de susceptibilidad, estamos diciendo una vez que ya está declarado susceptible de ser adoptado, puede llegar a esperar un año para que le encontremos una familia, ¿ya? Esto creo que esa cifra es más relevante que si les hablo del tiempo de espera de los adoptantes. Todas las personas que postulan a la adopción saben que el tiempo de espera es alto, ¿no? Pero creo que eso no es lo relevante es cuánto hacemos esperar a nuestros niños. Y eso efectivamente impacta con mayor crudeza a los niños mayores. En Chile, el número de niños con enlace adoptivo durante el año 2019 daba cuenta que mientras más pequeño también, ¿no? Menor, tenemos 108 adoptados en el año 2009, pero niños de 8 años y más, apenas 40 en todo el año. Desde luego que eso nos hace pensar cómo damos celeridad a estos procesos, cómo podemos no esperar a tener a un niño declarado susceptible de ser adoptado para buscarle una familia, ¿no? Cómo esos tiempos los logramos disminuir en el proceso y por lo tanto esto es un desafío no solamente para los jueces, sí, lo es para los jueces, pero con mayor razón para toda la red que colabora con el juez y con el tribunal en los procesos de adopción. Ahora bien, las principales causas invocadas para la tramitación de susceptibilidad de adopción son en la mayoría, en una mayoría impresionante, un 76%, la causal de inhabilidad materna, paterna o de ambos, ¿no? Inhabilidad unida con abandono o inhabilidad unida con un ánimo manifiesto. En definitiva, la inhabilidad está presente en la mayor parte de los inicios de estas causas. Y si bien dentro de las tensiones que se observan en el ámbito de los procesos de adopción, está claro que uno debiera priorizar este tiempo de los niños, pero creo que no podemos dejar de mirar con una mirada también compasiva qué hacemos o cuánto hemos hecho por estas familias de origen. Alejandra daba cuenta de un retroceso que tuvo este proyecto en cuanto a volver atrás un poco la celeridad de los procesos para dar una nueva oportunidad a las familias de origen, planteado también en alguna parte del proyecto, pero si bien esto podría llevarnos a decir es uno o lo otro, la verdad es que podrían ser ambas cosas. Creo que desde un punto de vista de la responsabilidad del Estado en el fortalecimiento de la familia, no podemos dejar de mirar el hecho de que la mayor parte de los niños dados en adopción son niños que provienen de hogares pobres o hogares incluso indigentes. Hay cálculos del año 2015, dice el 69% de los niños que vive en
hogares, residencias de la red Sename, el 69% eran pobres y el 17% eran indigentes. Y esto lo podemos llevar también, lo podemos trasladar, obviamente, al caso de la adopción. No podemos declarar a un niño como susceptible de ser adoptado si es que no se han agotado todas las acciones necesarias para poder restituir el derecho que ellos tienen a vivir en su familia de origen. Esto que yo lo digo como si fuera un manifiesto, creo, tampoco es absoluto, desde luego, pero creo que es posible, ¿no? Es posible si es que miramos la adopción en conjunto y sin independencia, desde luego, del sistema proteccional. Y aquí creo que habría que hacer, obviamente, una mirada o plantear la necesidad de que justamente en esta nueva institucionalidad que estamos hoy día aprobando, en todas estas leyes y los nuevos servicios que comienzan a inaugurarse, veamos como un continuo, ¿no? Como un continuo estos procesos. Ahora, me voy a apartar del contexto que he planteado en base a estas cifras y me voy a ir por tiempo a la propuesta consultada y sometida a este informe. En general, nos parece que entonces esta propuesta es mejorada en relación al proyecto original, a los proyectos originales. Recordemos que se han refundido muchos de los proyectos que originalmente proponían una reforma al proceso, al sistema de adopción. Se repusieron en el tiempo figuras relevantes como la cesión voluntaria, como la adopción de mayores de 18 años, dos figuras que evidentemente se apartan de este mecanismo de adoptabilidad y luego adopción, sino que tienen su propia tramitación. Se incorporan también derechos y garantías relevantes a los cuales ya me voy a referir, y se eliminan otras exigencias procedimentales injustificadas que estuvieron presentes en el proyecto original, que solo alargarían el proceso, como el despeje familiar, que consideraba hasta los colaterales de sexto grado, hasta los parientes colaterales de sexto grado. Creemos en ese sentido que, si bien el proyecto está mejorado, esta Cámara Revisora puede aún mejorar el presente proyecto. En primer lugar, se podrían incorporar ciertas mejoras en torno a las figuras de curadores al ítem, y también en cuanto al trámite esencial, por lo demás, de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos. Ambos elementos son fundamentalmente encaminados a garantizar que este interés superior de los niños en estos procesos esté suficientemente resguardado, y por lo tanto creemos que hay una oportunidad preciosa, ¿no?, de plasmar una correcta comprensión de este derecho, del derecho del niño a ser oído por otra parte, y también el derecho del niño a ser verdaderamente representado en estos proyectos. El derecho al niño a ser oído no se satisface simplemente consultando la opinión del niño a lo largo del proceso en 2 o 3 oportunidades, que es lo que se menciona en el proyecto, sino que en definitiva supone además ofrecer al niño la posibilidad de participar en la construcción de su caso desde un principio, con la suficiente información que él merece tener, ¿no? Informándole lo que significa el proceso que está protagonizando, permitiéndole que esta decisión en un sentido más amplio lo tenga él como protagonista. Y por lo tanto, no se trata simplemente de establecer como parte del proceso una instancia en que él tenga derecho a opinar, sino que efectivamente su derecho a participar de esta decisión. Desde luego que el juez esto lo considerará en su razonamiento y en la fundamentación de su sentencia en base a la edad y la madurez, pero esto no puede sino ser una garantía de participación y una garantía también de que estamos considerando este interés superior de ese niño en particular, al que estamos, digamos, buscándole una familia en subsidio a la
biológica. En el mismo sentido, creo que se podría revisar el tenor del artículo 11, puesto que vincula o señala la autonomía progresiva y el derecho del niño a ser oído en el proceso, el segundo como una consecuencia del primero. Y la verdad es que no es así, puesto que el derecho del niño a ser oído, la literatura incluso lo ha reconocido en niños muy pequeños, ¿no? Hay artículos que hablan de cómo debiéramos entonces entender el derecho del niño a ser oído, incluso en niños de 2, de 3, de 4 años, ¿no? No solamente a expresar una opinión, sino que también a tener cabida en cuanto a sus pensamientos y en sus sentimientos de respecto de lo que le está pasando y está decidiéndose respecto de él. Y en cuanto a los curadores ad litem, porque el proyecto los menciona, ¿no? El juez tendrá que nombrarlo, si el curador no comparece tendrá que nombrar otro, tendremos que hacer la audiencia con el curador ad litem, pero creo que el espacio de esta ley también nos posibilita plantear cierta reglamentación a la figura del abogado del niño, que hasta el momento no ha llegado a buen puerto en cuanto a mejorar una reglamentación de manera exhaustiva en cuanto a cuáles son los fines y los objetivos de tener abogados del niño, ¿no? Y cómo y cuáles son los estándares de actuación que les vamos a exigir a estos abogados del niño, a estos curadores ad litem en la nomenclatura actual, porque hay experiencias exitosas en otros países en cuanto justamente al estándar de actuación que les vamos a exigir a quienes son los representantes del que no tiene voz, ¿no? Por lo tanto, planteo este elemento porque me parece importante como un elemento que se podría mejorar. En segundo lugar, me parece que el proyecto recoge maneras de garantizar una celeridad en los procesos de adoptabilidad, específicamente en los artículos 19 y siguientes, pero quizás todavía podría mejorarse fijando más plazos para la realización de audiencias. Por ahí hay algunos plazos que se dice deberá fijar la audiencia dentro del plazo de 15 días, etcétera, pero en otros pasajes de la tramitación queda muy al arbitrio del juez y por lo tanto creo que siempre para mejorar la celeridad debiéramos a lo menos plantear cierto margen, ¿no? De la fijación de estas audiencias, teniendo en cuenta que además gozan de preferencia en la agenda del tribunal. Además debiera garantizarse o ver la manera de establecer un trabajo en red con otras reparticiones públicas. El proyecto efectivamente señala que el juez podrá requerir informes urgentes, por ejemplo, para averiguar, para identificar y dar datos de domicilio o de contacto de parientes, ¿no? Pero creo que ahí el juez necesita mayor colaboración, el trabajo en red, los mismos magistrados han dicho que muchas veces se sienten muy solos, ¿no? En todo este despeje familiar y también en toda esta primera parte del proceso de susceptibilidad de adopción que hoy en la nueva ley se llamará de adoptabilidad. Y también podrían incorporarse algunas formas de notificación más expeditas, por ejemplo, por correo electrónico, ¿no? Dado que hoy día la pandemia nos tiene a todos figurando con correos electrónicos y con claves únicas, creo que es una buena oportunidad también para abandonar la sola notificación por carta certificada. Algunas otras ya las señaló Alejandro y por lo tanto me las voy a saltar. En tercer lugar, respecto de la familia de acogida y del espacio que esta ley les abre para ser adoptante, me gustaría decir algunas cosas. Bueno, el artículo 37 del proyecto justamente habla de los guardadores que soliciten adopción, ¿no? Y creo que en definitiva, si consideramos que un niño podría estar en cuidados alternativos, en hogares de acogida, debiéramos centrarnos en cuál es la importancia que tienen esas familias de acogida, cuál es el rol que cumplen. Y creo que cumplen un rol fundamental. Ellos también tienen como rol fundamental que reparar el daño que se le ha producido al niño, ¿no? En esta separación de su familia. Y por lo tanto deben no solamente acoger cálidamente al niño, darle una experiencia familiar, contenerlos, ayudarlos a elaborar lo vivido,
explicarles lo que sucedió en su vida, por qué se han tomado ciertas decisiones en relación con ellos, y en tal sentido yo creo que necesitamos familias de acogida que entiendan que la recepción que hacen de un niño no se constituye no se constituye en una puerta trasera para entrar al proceso de adopción, ¿no? No es tampoco un ensayo de adopción. La idea es que su labor sea bien entendida. ¿Cuál es su labor? Ayudar al niño a vivir una experiencia de amor, una experiencia familiar y de cuidado desinteresadamente, no con vistas a una adopción. Creemos que en ese sentido la reparación que puede cumplir una familia de acogida puede verse dificultada si esa familia de acogida persigue un objetivo posterior, que es adoptar al niño. La adopción en este caso repito y reitero que es subsidiaria en la medida que apunta a restablecer los vínculos con la familia de origen, no a dejar puertas abiertas de adopción en el camino, y por lo tanto esta ley, si bien lo establece de manera excepcional, creemos que debiese aún más cerrarse en torno a la posibilidad de que los guardadores soliciten adopción, repito, porque las familias de acogida tienen otra fundamental misión, ¿no? Que es la que acabo de señalar. En cuarto lugar, ¿quiénes pueden ser adoptantes? ¿No? Artículo 38 y siguiente. No podemos dejar de preguntarnos aquí cuál vuelve a ser el foco de la discusión. Esto ha estado presente en la discusión de este proyecto, porque efectivamente a ratos nos hemos pasado un tiempo importante de tramitación discutiendo a quienes vamos a aceptar como adoptantes, más que resolvamos los problemas que hoy día plantea el proceso. Aparece en el proyecto que las personas que deseen adoptar pueden ser personas relacionadas, y creemos que se opta en este caso por un término muy equívoco para evitar referirse a qué vínculos legales o convencionales vamos a estimar como la relación que debieran tener las personas que quieren ser adoptantes, ¿no? Y nos preguntamos también entonces cuál es el problema de aclarar, en definitiva, a qué se está refiriendo con exactitud el concepto de personas relacionadas. No puedo dejar de mencionar también, al hilo de lo mismo, el orden de prelación. El orden de prelación que se elimina en este proyecto, pero que no podemos dejar de considerar que habiendo varias personas adoptantes o postulando a adoptar a un niño, necesariamente el juez tendrá que preferir a algunos, ¿no? Y en vez de dejar esto entregado solamente al arbitrio del juez, sería bueno tener ciertos principios o criterios orientadores. No creemos que, y en esto no tendríamos que tener un complejo en reconocer que hay ciertos adoptantes que pudiesen tener una mejor llegada al proceso, en el sentido de que se pudiesen ser preferidos. Y me refiero a los matrimonios, ¿no? Hay que decir que en definitiva nuestro ordenamiento jurídico reconoce que el matrimonio es la base no es la única base, pero es sí la base principal de la familia, y en el matrimonio hay un bien comprometido que debe ser promovido y protegido, y por lo tanto eliminar su preferencia a la hora de adoptar es privarle del fortalecimiento a este matrimonio, que es efectivamente el reconocimiento que desde el Estado debe tener. Y por lo tanto, si el matrimonio pasa a ser considerado como irrelevante a la hora de construir familia, no estoy diciendo que se considere a la par con otros, sino que se considere irrelevante, como este proyecto creemos que lo considera, se volvería indiferente para el legislador, en este caso para el legislador sobre adopción, el cómo se estructure una familia, ¿no? Y creo que eso es un elemento que hay que considerar, porque la evidencia en Chile demuestra que en el matrimonio hay un bien público comprometido. La familia, desde luego, produce bienes sociales, y la estructura familiar también permite
que esos bienes sociales se produzcan. No quiero terminar de esta intervención sin referirme a algunas cuestiones menores, como algunas palabras que quizás en el proyecto se utilizan y que podrían cambiarse por otras. Por ejemplo, ciertas menciones en 2 o 3 oportunidades en que se habla de familia de origen por consanguinidad, se dice, debiera utilizarse ciertos conceptos que son los conceptos jurídicos que corresponden, en este caso, parientes por consanguinidad, ¿ya? Hay otras cosas que se las voy a enviar en el informe, pero que son muy menores, que son cuestiones de redacción, pero me permito hacer un comentario final. Y decir simplemente que en términos de esta ley, de este proyecto de ley, creemos que el niño tiene que tener un acceso a su historia, ¿no? El proyecto sí considera un programa de acceso a los orígenes, y creemos que el niño tiene el derecho de mantener vínculos con figuras guardadoras. Creemos que también la radicalidad que implica la adopción a ratos podría parecer incompatible con lo que estoy diciendo, pero los padres adoptivos sabemos que en general se comprometen a informar al niño de todo lo que tenga que ver con su origen adoptivo, y esto también tiene que estar procurado no solamente por el juez, y en este caso por el registro civil, sino que también sabemos que es un proceso que tiene que estar acompañado, que tiene que haber una ayuda mayor a las familias adoptantes en torno a la restitución del niño de todo lo perdido, ¿no? Una rehabilitación de todo lo que le ha tocado vivir, y en ese sentido entonces postular a la adopción no como una medida que toma un juez a solas en un estrado, en una sala de un tribunal, sino que en conjunto con otros representantes de la comunidad, no solamente las familias adoptivas, sino que también los programas que debieran estar a disposición de esas familias adoptivas, de los miembros en definitiva de estas familias que se forman, para que en definitiva todos colaboremos a que esta nueva familia, esta familia adoptiva, le vaya bien, porque detrás está justamente la construcción de una nueva identidad de un niño, y también detrás está el destino que éste va a tener. Termino con esto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Carolina, por la exposición, y ofrezco la palabra si la señora senadora o algún señor senador quiere hacer alguna consulta a nuestros invitados. Doña Luz Eliana. Gracias, presidente. Yo en general, 2 cosas. Primero, si nos pudieran hacer llegar las presentaciones de ambas profesoras a la secretaría, a ellas, y la secretaría a nosotros. Y segundo, a mí lo que no me sigue convenciendo, entendiendo que las familias de acogida tienen esta primera finalidad, como señalaba la profesora Salinas, de acoger a este niño y reparar el daño de este abandono. No logro comprender la razón más de fondo de por qué no pueda en la ley abrirse a que se les permita adoptar o a tener una prioridad en esa adopción. Yo creo que si a ellos se les permite ser familia de acogida, me imagino que han tenido, ¿no es cierto?, una revisión previa, deben cumplir ciertas condiciones, tener ciertas capacidades para poder calificar como familias de acogida, para tener este niño que muchas veces también se extiende en el tiempo. Se van creando también vínculos entre ese niño con esa familia. Entonces, no sé por qué no podría permitirse. Sé que la ley en ciertas condiciones lo hace, pero
pero lo establece muy excepcionalmente. Entonces, no sé por qué no se podría abrir esa posibilidad en forma más abierta. Eso, presidente, gracias. Gracias, doña Luz. Ofrezco la palabra. Sí, Don Rodrigo. Perdón, parece que iba a contestar a alguien. No. Es que hagamos la ronda de preguntas primero y después contestan todo al final nuestra invitada. Una pregunta, creo que este tema lo tocó Alejandra Illanes, respecto de que todo el procedimiento, que es un procedimiento doble, el juez tiene que determinar si hay susceptibilidad de adopción y dar todos los pasos para una adopción, pero previamente también ver si es que es recomponible, no sé si está bien usada esa palabra, la situación familiar del niño o niña que está en custodia del Estado. Y ella decía que en general no existen buenos parámetros medianamente objetivos para que el juez pueda ir tomando determinadas medidas, que queda todo demasiado subjetivo, demasiado al bueno o mal criterio del tribunal respecto de las susceptibilidades, de cómo avanzar o no avanzar, en fin. Hay toda una problemática ahí de criterios que a mí me preocupa mucho. A mí me ha tocado ver de cerca casos en que yo considero que por supuesto que estos también son subjetividades, pero yo considero que lo que deciden los jueces, muchas veces amparados en informes de psicólogos o psicólogas de muy escasa experiencia. En este año me ha tocado además ver que toman en base a decisiones a una entrevista por Zoom a una señora en el campo, una entrevista que dura 7 minutos, y bueno, y se decretan prohibiciones de la madre de ver a sus hijos, y por tiempo, últimamente estaba preocupado un caso hace 2 años, ya 3 años, que ni siquiera dejan a la mamá ver a sus hijas una vez a la semana en presencia de un supervisor. O sea que es una cosa que... Y lo único que quiere la mamá es ver a la niñita, y la niñita lo único que quiere es ver a la mamá, pero bueno, el Estado impide que... pero tomo ese ejemplo simplemente porque creo que Alejandra citó alguna ley, citó alguna otra cosa en que hay parámetros mucho más... parámetros establecidos que no le dan tanta libertad a los magistrados, psicólogos o asesores en general para tomar decisiones que en definitiva no pueden ser estrictamente el bien superior del niño, sino que criterio que puede ser bueno o malo según la suerte que tenga cada cual. Entonces, quería, Alejandra, si pudiera afinar un poco la puntería en ese aspecto. Gracias. Gracias, Rodrigo. Ofrezco la palabra. A ver, antes de ofrecerle la palabra a nuestra invitada, a mí me gustaría consultar lo siguiente. Sin duda, uno de los temas más complejos del proyecto de adopciones tiene que ver con la adopción homoparental, y dentro de, entre comillas, por llamarlo así, el subtítulo de adopción homoparental, el rol que juega la autonomía progresiva del niño en esta situación. Sin duda, este va a ser uno de los principales puntos de mayor controversia en la discusión en particular del proyecto. Entonces, me gustaría preguntarle a nuestra invitada que nos pudieran dar una visión un poco más amplia, cómo creen ellas que debiera jugar la situación de los menores en cuanto a su autonomía progresiva respecto de las causas de adopción. Porque sin duda se va a plantear si es que los menores que son susceptibles de adopción tienen algo que decir o no al momento de que se esté tramitando el proceso de adopción, donde claramente, dependiendo de la edad del menor, pueden tener o no una mayor injerencia. Entonces me gustaría si nos pueden ayudar un poco con ese tema. Entonces ofrezco la palabra para que nos puedan contestar. No sé si parte Alejandra o parte Carolina. Alejandra. Ya, parto yo. Bueno, voy a partir como por orden en relación a lo que plantearon, ¿ya? Primero el tema familias de acogida, ¿ya? Súper cortito cada punto. El tema de la familia de acogida es un tema muy complejo. Es difícil manifestar la opinión porque aquí ocurre que la teoría y la práctica chocan permanentemente.
Yo concuerdo con la profesora Carolina Salinas que la familia de acogida es un programa que tiene una finalidad concreta, que es rehabilitar a la familia, hacer el esfuerzo real de rehabilitar a la familia, a fin de que se produzca la reunificación de familiar y en definitiva permitir dar el espacio y tiempo para que si eso no fuera posible el niño sea adoptado, ¿ya? Y por lo tanto yo entiendo que efectivamente si es que uno desde entrada le dice a la familia acogida, mire, usted podría eventualmente, si se dan las condiciones, ser adoptante, esto podría tergiversar el objetivo de la figura, ¿ya? Por lo tanto, en esa parte sí concuerdo con ella. El problema es cuando vemos la realidad. La realidad da cuenta que hay muchísimas familias de acogida en que teóricamente tenían niños a su cargo por un periodo que no iba a exceder de un año, y hoy día tienen 2, 3 o más años al cuidado de sus hijos. Y por lo tanto, hoy día esas familias no tienen una respuesta, y en definitiva quedan entregados al criterio del juez. Yo soy abogado litigante. Hace un mes y medio atrás me contactó una familia, unas personas que actuaban como familias de acogida, y tenía la consulta, me dice, mire, llevamos 3, 4 años con este niño, nosotros cumplimos, ¿no es cierto?, con las visitas de la madre viene efectivamente cada 2 semanas a ver al niño. Me dijo, pero este es nuestro hijo, yo soy su papá, ella es su mamá, la madre no tiene posibilidades concretas, ¿no es cierto?, de llevárselo, ¿no es cierto?, por la edad que tiene, no sería tan fácil el enlace adoptivo con otra familia. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Qué hacemos nosotros? Ese es el problema. En definitiva, esto es algo que tenemos que hacernos cargo. Entonces, por una parte, yo comparto lo que plantea la profesora Salinas, es que al abrir la puerta nosotros corremos el riesgo de tergiversar la institución. Sin embargo, creo que no podemos legislar a las espaldas de la realidad. Hay que dar una respuesta. Hoy día eso queda entregado absolutamente al criterio del juez. ¿Qué hace esa familia? ¿Qué es lo que le dije yo? Permanezca así. Porque si hay un reclamo, la consecuencia inmediata de eso puede ser el cambio de la familia guardadora, porque la madre no está en condiciones de llevarse al niño. Eso es lo complejo. Ahora, en relación a la pregunta que se me hacía respecto de los criterios judiciales, de la toma de decisiones en relación con los niños, la mención que hacía yo de una mayor concreción del interés superior, yo hacía mención a la ley sobre cuidado personal de los hijos, ¿ya? Que hoy día los jueces no construyen desde la nada lo que es conforme al interés superior en un juicio de cuidado personal, sino que tienen que respetar ciertos parámetros, ¿ya? Eso simplemente para establecer un poco una idea de cuán importante es considerar elementos que objetiven las decisiones, ¿ya? Yo siento que esta manera, que alguna esperanza tenemos en la medida que hoy día la ley de garantías se está discutiendo respecto a la posibilidad de tipificar las vulneraciones de los derechos de los niños, ¿ya? Yo creo que ahí hay un avance, ¿ya? De partida, las vulneraciones de los derechos, hoy día tenemos una norma que dice, mire, frente a una grave vulneración de los derechos del niño, usted puede pedir una medida de protección. Y grave vulneración de los derechos del niño puede ser que la madre, en el fondo, no cumple con las visitas, es decir, no le pasa a los niños al padre. La grave vulneración puede ser que el padre vacunó al niño sin preguntarle a la madre, o la grave vulneración puede ser abuso sexual, maltrato físico grave, es decir, y frente a eso, el juez tiene un par de decisiones que adoptar, porque en definitiva, si bien es cierto, las medidas cautelares son bastante ricas, las medidas definitivas son pocas, ¿ya? Yo creo que ahí hay un avance y por eso es que es importante mantener la mirada en la ley de garantías, ¿ya? Y una vez que se tomen las decisiones ahí, ¿no es cierto?, integrarlo con esta ley de adopción. Claro, nosotros podemos tener leyes aparte, lo entendemos perfectamente, pero la mirada tiene que ser una mirada completa, es decir, la vida del niño no parte a propósito de la demanda de susceptibilidad de adopción, de adoptabilidad en este caso, sino que hay una historia, y esa historia hay que reconocerla, ¿ya? Y yo siento que en esa parte lo que propone la ley de garantía es buscar objetivas, ¿ya? No sé si espero dar respuesta a la consulta. Y finalmente, en relación al tema de la adopción homoparental, bueno, aquí la verdad es que, ¿qué me ocurre a mí? Yo siento que uno no puede tener un doble discurso a la hora de plantearse qué es lo que nosotros entendemos por familia, ¿ya? Hoy día Chile ha dado muestras concretas de avanzar en torno a la noción de familia. Seguimos reconociendo que la familia es la base principal, perdón, el matrimonio es la base principal de la familia, eso no es un deseo, es una regla que está escrita. Sin embargo, nosotros hemos abierto la posibilidad de reconocer legalmente otras formas de familia. En un primer término, mirando fundamentalmente la jurisprudencia y hoy día la legislación. Hoy día tenemos una legislación que establece la posibilidad de celebrar el contrato de acuerdo de unión civil entre personas del mismo sexo, pero cuando
nos tuvimos que empezar a referir respecto a la posibilidad de que ellos se constituyeran en una familia, tuvieran hijos, la discusión ahí paró, ¿ya? Yo siento que no podemos tener un doble discurso y que por lo tanto nosotros tenemos que asumir esta diversidad familiar también cuando hablamos de adopción. Yo no tengo claro, ¿no es cierto?, que respecto de este orden de preferencia, es mi opción. Yo soy una persona casada y yo creo que el matrimonio es la base principal de la familia, pero yo no siento que mi opción yo pueda trasladarlo a una ley y por lo tanto sostener este privilegio, ¿ya? Si uno mira el derecho las experiencias comparadas respecto de familias que se han armado al amparo de la adopción de personas, ¿no es cierto?, de parejas del mismo sexo, de personas solteras, creo que son experiencias bastante exitosas y yo creo que eso nosotros tenemos que mirarlo a la hora de resolver sobre la materia, porque aquí en definitiva se trata de la necesidad del niño, ¿ya? Y por lo tanto, si bien es cierto es un tema que hay que tocar, creo que siempre tiene que hacerse desde la perspectiva del niño respecto a lo que el niño necesita y respecto a la posibilidad que tienen estos adultos de satisfacer sus necesidades. ¿Es la orientación sexual una cuestión clave a la hora de resolver la posibilidad de satisfacer las necesidades del niño? En mi concepto, y esto respondo a título personal, no, ¿ya? Eso es simplemente. Gracias, Alejandra. Doña Carolina. Sí, gracias, presidente. En torno a la consulta de la senadora respecto de las familias de acogida, en general, cuando hablamos de familias de acogida nos referimos justamente a programas que funcionan bajo el alero del sistema de protección. No estamos hablando de una institución que solamente llega cuando el niño vaya a ser adoptado, ¿no? Sino que puede producirse desde mucho antes y por lo tanto, insisto, tiene objetivos distintos. Es una figura que debiera tener objetivos distintos y debiera estar encaminada a su consecución. En ese sentido, y aquí apliquemos criterios de realidad, como dice la profesora Illanes, en Chile sabemos que las familias de acogida, las pertenecientes justamente al programa FAE, no siempre son elegidas con criterios tan estrictos, ¿no? Como los que les vamos a aplicar a las familias que están postulando a ser familias adoptantes. ¿Por qué? Porque en general no hay muchas familias que están dispuestas a ser familias de acogida, ¿no? Ahí hay los recursos que se destinan, ustedes es de llorar en el fondo el poco apoyo que ellas tienen incluso y lo que se les paga, por lo tanto hay que reconocer que si bien es un trabajo muy gratuito y muy altruista, en general la mayor parte de ellas tiene como el foco puesto justamente en la restitución de derechos, en acompañar al niño en este espacio de tiempo en que ojalá podamos luego devolverlos a su familia de origen. Y por lo tanto, mi referencia a esto en el proyecto es que debiese ser más excepcional de lo que hoy día está puesto en el proyecto. No descarto que efectivamente, y situaciones como la que usted relata, que son desde luego y desde todo punto de vista muy plausibles de ser reconocidas por un juez, de manera en el fondo aquí de recuperar esta historia que el niño ha tenido, de nuevamente reescribir esa historia que el niño ha tenido con la familia de acogida, se pueden justamente considerar. Y por eso digo que tiene que ser excepcional, pero tiene que ser excepcional de manera que no se pierda el foco de lo que tiene que ser realmente una familia de acogida. Aquí hay otros problemas además, no solamente de la poca colaboración que reciben estas familias de acogida, sino que las familias de acogida en general funcionan más que nada en Santiago y algún par de ciudades grandes, pero no están territorialmente en todo Chile y por lo tanto lo que debería ser un anhelo de todos, de por lo menos que tengamos a los niños en materia proteccional, por lo menos de 0 a 3 años, nunca en residencia, sino que siempre en familias de acogida, que la literatura lo releva como muy importante. Ojalá eso pudiese ser una realidad en todo Chile, ¿no? Y esto obviamente no es un desafío de este proyecto, sino que de otros, ¿no? En la institucionalidad que hoy día estamos discutiendo, pero sí creo que es necesario plantearlo, ¿no? Porque sobre todo porque a las familias que van a postular a ser adoptantes les estamos exigiendo una serie de otros requisitos que no las están teniendo las familias de acogida porque entendemos que son objetivos y son tareas y son funciones que son distintas en unos y en otras, ¿no? No sé si con eso respondo, senadora. En segundo lugar, la profesora Illanes ya contestó la importancia que existan estos criterios para el juez. Creo que en ese sentido
aquí nuevamente inciden las tensiones que tenemos, ¿no? en estos procesos. ¿Cuánto esperamos a la familia de origen? Y cuánto la juzgamos también, ¿no? Hay una serie de elementos que aquí tienen que ser considerados. Por ejemplo, la ley actual, dentro de los pocos criterios que tiene el juez, está considerar cuántas veces los padres visitan al niño que está en residencia, ¿no? Y cada cuánto espacio de tiempo. Bueno, eso lamentablemente muchas veces no se produce, no porque los padres no quieran, sino porque efectivamente el niño fue residencializado en una región distinta donde vive la madre, no hay transporte directo, las familias son muy pobres, no tienen cómo costearse ese transporte. En definitiva, hay una serie de otros elementos que ahí van a tener una incidencia y el juez no puede dejar de considerarlo. Por lo tanto, sí, ojalá le demos criterios al juez, pero tenemos que considerar que por eso es juez, ¿no? Porque no aplica una regla matemática, porque tiene que tener un espacio de discrecionalidad también para considerar las dificultades y los obstáculos de esa familia de origen. Solo por señalar, necesito señalar un elemento que aquí es importante. Las familias no solamente se oponen a la adopción de sus hijos cuando les es muy difícil, ¿no? Mantenerlo, no solamente por el estigma social, ¿eh? Yo creo que aquí podríamos hacer una caricatura de esto, porque no es solamente que se opongan porque me van a señalar con el dedo que soy una mala madre, sino porque realmente muchas veces estas familias han hecho lo que han podido. Nadie nace, ¿no? Sabiendo ser madre, ser padre. Muchas de esas habilidades se aprenden en el camino. Muchas veces estas personas no tienen los apoyos necesarios por los programas que se supone que están destinados a eso, porque están, como recién hablábamos, están en listas de espera, porque cuando los atienden, no los atienden buenos profesionales, especialistas, etcétera, etcétera. Y está muy descrito todo lo que ocurre sobre todo con la madre cuando pierde un hijo porque este es dado en adopción. Se produce un duelo de la pérdida que es absolutamente comparable con el duelo de la muerte de un niño. Hay estudios que se han hecho en madres que han perdido, que sus hijos les han sido quitados para ser dados en adopción, y efectivamente la sintomatología que se describe es la misma que un duelo por muerte. ¿Qué ocurre con muchas de ellas? Con sus escasas posibilidades, producto de la pobreza, producto de otras innumerables problemas como adicciones, etcétera, vuelven a quedar embarazadas al corto tiempo. Y vuelven a tener un niño que nuevamente tiene que entrar al sistema proteccional y que nuevamente les es quitado para ser dado en adopción. Y hay historias tristísimas de mujeres que han perdido 2, 3 hijos en el mismo camino, ¿no? Historias muy similares que se van repitiendo. ¿Por qué? Porque buscaron ser madres nuevamente para reparar esa pérdida por duelo. Entonces, lo que queda atrás no es bonito tampoco. Lo que queda atrás no es necesariamente que dejemos de preocuparnos, pues son personas, son familias, son abuelos, son tíos que a lo mejor no podían hacer más, pero que también creo que con una mirada compasiva como sociedad tenemos que considerarlos, ¿no? Y aquí están las tensiones, lo que les estoy contando es lo que el juez tiene que tomar en cuenta para fallar, no es fácil, insisto, y no es una regla matemática que se pueda aplicar y por lo tanto sí más criterios, pero ojo que no vamos a poder terminar con la discrecionalidad porque en el fondo esto es la complejidad de las relaciones humanas. Y por último, lo que se nos consulta sobre la opinión del niño, si es posible que el niño manifieste, ¿no?, su opinión en torno, porque lo señala el proyecto, a querer una familia con un padre y una madre. Y yo contesto simplemente que el derecho al niño a ser oído no puede, a priori, no se le pueden señalar limitaciones, ¿no? Tiene que tener el espacio para señalar cuál es el juicio que tiene al respecto, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus opiniones. El juez verá luego si las considera o no, pero evidentemente el derecho del niño a ser oído no existe
simplemente porque hay es una forma, ¿no? No es solamente un trámite, una formalidad, sino que existe porque desde luego nos interesa que él participe de la construcción de ese futuro que se está decidiendo. Gracias, doña Carolina. Bueno, hemos llegado al término de la hora. Agradecemos la participación de nuestras invitadas y si no hay más palabras pedidas, damos por cumplida la sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos, Gracias. presidente. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes.